Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Fran Morera y con Jorge Garzón en los controles vamos a continuar hoy el estudio de los profetas menores. Les recuerdo que todo, desde el Génesis hasta este profeta, hasta Abdías, lo pueden encontrar en Apologética Siloé YouTube. Están todos de Génesis, versículo, capítulo por capítulo, hasta llegar al profeta que comenzamos hoy, que es Abdías. Pero como siempre vamos a orar en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y oramos. Padre bueno, danos como siempre, te pedimos el don del Espíritu Santo. Que Él venga sobre nosotros, abra nuestro corazón, nuestra mente, nuestra inteligencia, a poder de su santa palabra. Que esta se haga vida en nosotros como en María y así nos ayuda a construir el reino de Dios. Todo esto lo pedimos en nombre de Jesús el Señor. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Pues hoy comenzamos el estudio. Es muy corto, de hecho es el libro más corto de todo el Antiguo Testamento. Comenzamos con el profeta Abdías, un profeta poco conocido. Incluso yo no recuerdo haber oído en la liturgia alguna lectura tomada de Abdías. No estoy muy seguro. Pero este no es solo el más corto de los profetas, sino también, como le dije, es el más corto, tiene el premio de ser el más corto de los profetas y de los libros del Antiguo Testamento. Tiene solamente 21 versículos. No tiene división en capítulos. Y se puede leer en unos 4 minutos. Se puede leer un profeta bien corto. Pero por eso no quiere decir que no haya hablado mucho, que no haya profetizado mucho, solamente que no nos ha llegado a nosotros más información sobre este hombre de Dios. Fue escrito, definitivamente, el nombre lo dice, por un desconocido, no conocemos nada de él, llamado Abdías. Abdías significa siervo del Señor, siervo de Yahvé. Y poco más podemos decir de él. Aunque el nombre de Abdías es frecuente en el Antiguo Testamento, se menciona de hecho unas 12 veces. Sin embargo, ninguna de estas 12 veces que se menciona Abdías podemos identificarlo con el profeta. ¿A quién va destinado este profeta, el mensaje de este profeta? Pues este es uno de los casos donde el mensaje, curiosamente, no va dirigido a Israel, ni al reino del norte, ni al reino del sur, sino este mensaje va dirigido a un pueblo llamado Edom. Ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver un profeta de Israel con Edom? Pues resulta que Edom eran los descendientes de Esaú, el hermano de Jacob, que es el padre de Israel, así que podemos decir, estaban relacionados por sangre. En consecuencia, y esto es importante recordarlo, Israel y Edom eran dos pueblos prácticamente hermanos, aunque no tenían la misma ley, por lo que todos ustedes saben ya. Según dice Génesis 36, 16 al 8, Esaú terminó habitando en el monte de Seir, al sur de Canaán. Es una región que se extiende entre el Mar Muerto y el Golfo de Aqaba, en lo que es hoy Jordania, o también con el desierto de Sinaí. Es una tierra montañosa, tremendamente montañosa, rocosa, semidesierta. De ahí que continuamente vamos a oír en el profeta referencia a hendiduras de las peñas, a desfiladeros, también a alturas, que era donde ellos tenían las ciudades principales, lo tenían en las alturas. Uno de los datos históricos más interesantes sobre Edom y los edomitas, así se llamaban los habitantes de Edom. Durante mucho tiempo los enemigos de la Biblia, lo que les gusta continuamente decir, que la Biblia está llena de mitos y fallos e inventos, utilizaron la referencia a este pueblo, al pueblo de Edom, como ejemplo de sus argumentos. Que ellos decían, Edom es un pueblo imaginario. Otra invención de los israelitas, una leyenda más de la Biblia, una invención más del nacionalismo israelita. Es leyenda que contiene la Biblia. Sin embargo, en el siglo XIX sucedió algo muy interesante. En el siglo XIX se descubrió la ciudad de Petra. He estado varias veces ahí, una hermosa ciudad, la ciudad de Petra, en lo que es hoy Jordania. Pero Petra era la capital del imperio del reino nabateo. ¿Quién es el reino nabateo? El reino nabateo fue los que
echó a la gente de Edom de sus tierras. O sea, que donde vivía Edom vinieron los nabateos y se impusieron y se quedaron. En consecuencia, ya sabíamos por las cartas escritas en Petra que sí existió el pueblo de los nabateos. Después de esto, volvieron a inventar otro argumento, diciendo, bueno, sí, el pueblo de Edom existió, pero como los descubrimientos arqueológicos son más antiguos del siglo VIII, que el rey David pertenece al siglo X, 200 años después, hemos de concluir que estos relatos son simples mitos, nunca sucedieron. Sin embargo, se equivocaron también. Vinieron dos descubrimientos a dar luz sobre este tema. El primero es un papiro llamado Anástasis del siglo VI, fechado en el siglo XIII a.C., donde un funcionario de la frontera de Egipto, ya que en ese tiempo había fronteras y funcionarios, mencionaba el paso de una tribu procedente de Edom. Más recientemente, dentro de este siglo, se encontraron los restos de una fortaleza edomita en Kibet, en Najá. Es una tremenda construcción datada de los siglos X y XI antes de Cristo. Tiempos de David e incluso anterior a David mismo. Así que el pueblo edomita definitivamente sí existió, igual que el pueblo nabateo, que nadie tiene duda que haya existido. No tenemos fecha exacta cuando se escribió este libro. No nos dice quién era el rey, no nos dice ningún acontecimiento que haya sucedido, no lo menciona. Por eso tenemos que buscar algún detalle en el texto que nos ayude a buscar en qué época se puede haber escrito. Y esta clave está en los versículos del 10 al 14. En estos versículos se nos habla de que Jerusalén fue conquistada y saqueada. Los edomitas hicieron parte de ese saqueo, se hicieron unidos con los enemigos del pueblo de Dios. En consecuencia, tenemos que fijarnos en las ocasiones que Jerusalén fue conquistada para saber, y hemos hablado de eso no hace mucho. Este ejercicio de buscar nos lleva a dos posibilidades. La uno, a una fecha más antigua, al siglo IX, y a otra, una bastante más moderna, del siglo VI. Los partidarios de una fecha más antigua apuntan al año 845 a.C., cuando, si se recuerdan, si no se lo voy a recordar donde lo pueden buscar, cuando los filisteos y los árabes derrotaron a Jorán, ¿se acuerdan? Jorán, rey de Judá, y saquearon a Jerusalén. Se lo pueden ver en 2 Crónicas 21, versículos 16 y 17. Lo pueden comparar con Abdías 1:11. Esto significa que Abdías vivió durante el periodo del reino dividido y sería el primero de los profetas escritores. Los partidarios de una fecha más moderna apuntan al año 586 a.C., muy cerca de la conquista de Babilonia, muy cerca de que Babilonia conquistara y saqueara Jerusalén, aparte de deportar a sus habitantes, como sabemos. Esto lo vemos en 2 de Reyes, capítulo 25, del 9 al 10. Y lo puedes comparar con Abdías 1:11. Esto entonces colocaría a Abdías en el tiempo de la caída de Judá. Y por lo tanto, Abdías sería uno de los profetas de los cuales tenemos escrito. Abdías presenta una situación de saqueo de la ciudad de Jerusalén, pero no nos habla, curioso, de una destrucción total, como la causada por los ejércitos de Nabucodonosor. Se lo podemos ver en 2 de Crónicas 21, 16 y 17. Y también en 2 de Reyes 25, del 9 al 11. Lo ocurrido con Jerusalén y los ejércitos de Nabucodonosor, hermanos, sobrepasa ampliamente a los acontecimientos que menciona Abdías. De hecho, la mayoría de los eruditos del siglo XIX y principios del XX se inclinaban por esta fecha temprana. Ellos pensaban que era la más temprana. Pero para mí puede ser en una anterior a esta fecha, porque el saqueo que hicieron los árabes fue más benigno, podemos decir, que el que hizo
Nabucodonosor, y va más con esto de la enemistad de Edom con Israel. Sabemos a quién va dirigido este profeta y qué les dice. Es un mensaje de juicio, como hemos visto en los demás profetas. En este caso, un juicio contra Edom. Y además, un libro muy duro, pues predice no solo la destrucción de las ciudades, sino la desaparición para siempre de este pueblo como nación. Y así ha sido hasta el día de hoy. Se lo vamos a ver en Abdías 1, del 8 al 9. El bosquejo del libro es sencillamente una división que nos ayuda a leerlo de una forma comprensiva. En este caso la división no es difícil, aunque siempre pueden haber diferentes opiniones de un versículo u otro. Vamos a tratarlo de hacer lo mejor, en el mejor juicio que podemos. Primero habla de la destrucción total de Edom. Hay en estos versos varias referencias al carácter y a la fama de Edom que eran muy interesantes. Era un pueblo conocido por su sabiduría y prudencia. Imagínense ustedes, un pueblo conocido por su sabiduría y prudencia. Aún en Jeremías menciona esta fama, Jeremías 49:7. Tenemos que entender que respetados por esta causa eran bien conocidos. Sin embargo, el verso 3 nos da la visión que Dios tiene de ellos. Primero la visión que tiene el mundo, ahora la visión que tiene Dios. ¿Qué es lo que dice Dios? Un pueblo soberbio de corazón. Edom bien puede ser una ilustración de lo que es nuestra sociedad, la humanidad, cuando le da la espalda a Dios y se llena de esa soberbia que nos viene desde el principio, que es el origen de todo pecado. También nos habla cómo podemos actuar cada uno de nosotros cuando nos olvidamos de la palabra de Dios. Otro tema es la causa de su destrucción. ¿Cuál fue la causa de la destrucción? La tremenda maldad de Edom. Entre otras expresiones que merece la pena fijarse, podemos fijarnos al menos en 7. 7 veces el Señor dice, no debiste. Y dice, no debió quedarse mirando a su hermano en desgracia. Eso fue lo que hizo Edom cuando Israel fue atacado. No debió alegrarse contra su hermano el día de su ruina. Edom se alegró de la ruina de Israel. No debió burlarse de ellos en el día de su angustia. Edom se burló en la angustia de este pueblo. No debió echar mano a los bienes de su hermano. Edom fue y recogió lo que quedaba del asalto a Jerusalén. No debió recrearse con su desgracia. No debió continuamente estar hablando de eso, de qué bueno, cómo se desbarataron y gozar con esta desgracia. No debió perseguir y matar a los que escapaban. Lo hizo Edom. No debió entregar a los supervivientes. Esto también lo hizo Edom. Esto no debiste de Edom tiene que hacer reflexionar mucho. No debiste. Cada uno de nosotros tendremos mucho no debiste en la espalda. Incluso siendo ya creyentes y participando de esta porción del reino de Dios que se nos da en la iglesia, si buscamos, vamos a tener más de un comportamiento, ustedes y yo, del cual nos tenemos que avergonzar. Sin embargo, damos gracias a Dios que una vez que hemos expresado nuestro arrepentimiento y los hemos confesado con sinceridad, hemos encontrado el perdón, y no solo el perdón, lo que hemos hablado continuamente en los profetas, nuestra restauración por medio del sacramento de la confesión y de la Eucaristía, perfecta restauración. Otro punto, el Día del Señor. Día del Señor es un término, ustedes lo recuerdan, que se repite en los profetas y de gran importancia para nosotros hoy en la actualidad. Conveniente hacer una pequeña explicación sobre esto. El Día del Señor podemos definir el tiempo que se repite en los profetas y de gran importancia. El Día de Jehová es el tiempo para su gloria y de acuerdo a sus propósitos es el día que Dios se glorifica en los propósitos que tiene. Ese es el Día del Señor. Dios interviene en los asuntos de la humanidad para juzgar el pecado o para liberación de los suyos.
sea que el día del Señor puede ser un día terrible de juicio o puede ser un día de bendición por nuestra liberación. A pesar de todo lo que se ha comentado, de todo lo que se ha hablado de todas estas culturas antiguas, como siempre les he dicho, nuestra sociedad no es muy diferente de ellos, con diferente técnica, con diferente ropa, pero el corazón del hombre, hermano, desde el Génesis hasta hoy, sigue siendo el mismo. Conclusión, he aquí una de las grandes lecciones del profeta Abdías. Tal pareciera, y nos preguntamos, que en este mundo no hubiera justicia, habrá justicia en el mundo. Pensáramos que Dios está ausente de la historia, de nuestra historia, está ausente totalmente de la historia de los hombres. Parece que toda sensibilidad en nosotros, en los hombres, ha perdido y que ha vencido la inhumanidad. Esto lo sentimos nosotros hoy en día, y eso lo sintió, y se sintió en los tiempos de Abdías, hace 2500 años. Abdías comienza con "el Señor ha dicho" y concluye con una frase hermosa: "y el reino será del Señor". Nos está recordando una verdad que tenemos que tener presente en todas nuestras circunstancias. Y es que a pesar de las apariencias, que todo va mal, que todo se va a derrumbar tanto en la iglesia como fuera, que también yo soy partícipe, porque hay que denunciar también las cosas que pasan mal, pero hay que saber diferenciar entre denuncia y queja. Tenemos que saber diferenciar en alertar o en quejarnos. A pesar de que tanta queja y tanto alertamiento, Dios tiene el control de la historia y de los acontecimientos. Tenemos que pensar, y que un día no muy lejano, para esta generación nuestra, va a haber un día del Señor. Tenemos que pedir al Señor que tenga ese día misericordia de nosotros. Un poco más de Edom, antes de leerlo. Las relaciones entre ambos pueblos, Israel y Edom, siempre fueron tensas y estuvieron marcadas por el conflicto, tal como vemos hoy entre árabes y judíos. Así fue la situación siempre en esa tierra desde los primeros tiempos, desafortunadamente. A pesar de la reconciliación de Esaú y Jacob se reconciliaron, eso lo dice Génesis 33, del 4 al 5, incluso del trato especial que le dio Moisés al pueblo de Edom, eso lo vemos en Deuteronomio 23, 7 y 8. Hermano, quedó en ellos una raíz de amargura, algo que a nosotros nos queda dentro, que algo parece que se sanó, algo parece que quedó bien, pero algo quedó dentro de nosotros que no salió. Podemos decir, esa raíz de la amargura que tienen muchas personas. Los edomitas nunca arrancaron esa raíz de amargura. ¿Cuál sería? Ellos deberían ser el pueblo prometido y no lo fueron. Les fue arrebatado. Ellos no le echan la culpa a su padre Esaú, le echan la culpa a Jacob, como siempre. Alguien tiene que cargar la culpa y no es el más cercano a nosotros. Esa raíz de amargura que ellos fueron guardando y guardando y guardando, mientras pasaba más el tiempo, queridos hermanos, floreció, creció y floreció. Inclusive, si se recuerdan, los edomitas negaron el paso por su territorio a Israel cuando venía de Egipto, la tierra prometida. Eso está en Número 20, 14, 22. También recuérdense las palabras del profeta Amós con respecto a la actitud de estos frente a Israel. Dice Amós: le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado rencor. Amós 1, 11. No solo que siempre deseó el mal para sus hermanos, sino que además, en cuanto tenía oportunidad, Edom se ponía junto a los enemigos del pueblo de Dios, tal como vemos hoy en esa tierra. 3 ejemplos: participaron en la coalición con los amonitas y los moabitas contra el rey Josafat, rey de Judá. Cuando los filisteos y árabes conquistaron Judá, Jerusalén, poco tiempo después que este pueblo se independizara. Ellos se alegraron mucho cuando fueron conquistados. Cuando finalmente los babilonios conquistaron y destruyeron Jerusalén, ellos no solo se alegraron, participaron del saqueo.
Con un panorama así, desde muy temprano, la casa de Israel entendió que solo habría paz con Edom mientras Edom estuviera bajo el control de Israel. ¿Les suena eso? Hermano, esto lo seguimos viviendo hasta el día de hoy. Lo estamos viendo. En Israel no puede haber paz mientras Israel no tenga un control sobre la franja de Gaza. Porque cuando le dieron la libertad a la franja de Gaza han lanzado más de 14.000 cohetes contra Israel y hicieron esta masacre hace poco. Estamos viendo exactamente lo mismo hoy en día. Esto es lo que ha pasado, eso es lo que está pasando, eso es, si el Señor no pone la mano, eso es lo que pasará. Lo contrario sería como tener al enemigo andando a sus anchas dentro de la casa. Eso ayer lo dijo el ministro de la guerra de Israel. Hermano, las mismas palabras. Realmente parece que estamos en una época de días. Y por esto hizo grandes guerras crueles desde los tiempos de David hasta el rey Jorán. Continuamente estuvo agitada esa tierra. Después de la deportación y destrucción de Jerusalén, los edomitas se extendieron por el sur de Judá, en un territorio que con el tiempo se llegó a llamar Idumea. Por eso cuando Israel fue llevado cautivo a Babilonia, los edomitas se quedaron con las posesiones de los israelitas, de lo que es Jerusalén yendo para Egipto, incluyendo lo que hoy es la franja de Gaza. Sin embargo, también poco después, los edomitas fueron expulsados de su territorio de Edom por diferentes tribus árabes. Llegaron los árabes, se fundieron con el reino nabateo, que era el reino que tenía a Petra como capital, y los echaron. Esto ha sido siempre un quítate tú para ponerme yo. Más tarde, cuando los judíos regresaron del exilio babilónico en el siglo II antes del Señor, Judas Macabeo los derrotó y los sometió. Después, en la época de Juan Hircano, que fue un descendiente de los Macabeos, los obligó a convertirse al judaísmo. Se dice que el rey Herodes era edomita, que su madre era judía, su padre era judío, pero su madre era edomita. Por eso la nacionalidad judía viene por la madre. Por eso que Herodes, a pesar de tener raíz judía por su padre, siempre vivía en perpetuo terror de que lo sacaran del reinado por no provenir directamente de una madre judía. Judas Macabeo los derrotó, los obligó Juan Hircano a convertirse al judaísmo. Cuando llegaron los romanos, y especialmente tras la destrucción de Jerusalén en el año 70, los edomitas y los idumeos y los nabateos desaparecieron de la historia. No se volvió a saber más de ellos. ¿Qué aprendemos de este libro? A modo de ejemplo, algunos toman algunos temas en los que podemos poder profundizar y que algunos tomarán y otros no tomarán. Primero, la necesidad de tomar en serio la palabra de Dios, especialmente en los juicios de Dios. Ni la fortaleza, ni la posición social, ni la sabiduría, ni la riqueza pudieron librar a este pueblo de las manos justas de Dios. Hay gente que se refugia en estas cosas materiales para sacar de su vida a Dios. Tremendo error. La necesidad que tenemos nosotros de descansar siempre en el Señor y no en alianzas humanas es lo que a nosotros nos da la paz en medio de cualquier turbulencia. Solo en esta salvación que fue provista por el Señor, por el Dios, nuestro Padre, a través del Señor Jesucristo podemos ser restaurados. Hoy en día seguimos teniendo edomitas, seguimos teniendo enemigos que han guardado rencor atesorado en su corazón y que están dispuestos a unirse en contra de la iglesia en cualquier momento, desde el Antiguo Testamento hasta el día de hoy. De la misma manera de que Israel comprendió que la única manera de convivir con este enemigo era no bajar la guardia, en vez de guardia, así el creyente tiene que entender que contra estos enemigos modernos no hay tregua. Lo contrario significa dejar que el enemigo acampe a sus anchas.
Primeramente en nuestras vidas y como consecuencia, como está pasando en nuestras iglesias y nuestras naciones. Cuando eso pasa, viene debilidad y derrota. Aunque esto es un poco conflictivo, lo tengo que decir. Cuando leemos este libro también tenemos que tener mucho cuidado con la advertencia contra el antisemitismo. En el diccionario, antisemitismo es la doctrina o tendencia que se caracteriza por la enemistad hacia los judíos y hasta todo lo relacionado con su mundo y su cultura. También tenemos que saber y orar por ellos. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, cuando el Señor fue presentado por Pilato al pueblo, ¿qué dijo el pueblo? Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Estaba escrito, estaba estipulado en la ley que un testigo falso, si era testigo falso de muerte, la sangre de ese inocente caía en él y en sus descendientes. Los padres antecesores de nuestros hermanos, de la gente de Israel, hoy en día hicieron ese pacto en mano y la consecuencia ha caído sobre ellos. Tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros hablamos o cuando nosotros decimos, cuando nosotros proclamamos o cuando nosotros en momento de ira juramos algo. En este caso de Israel, porque no tienen la redención. En cuanto un miembro de Israel se bautiza, esto rompe todo esto que ha caído sobre ellos. Pero a pesar que existe este mal, nosotros, este juramento, nosotros no podemos ser partidarios de ese mal. Aunque haya esta pena que cayó sobre ellos cuando juraron insensiblemente esto, que el día el que ayudó a Hitler en esta matanza, totalmente abominable a los ojos del Señor. Igual que el que lo sigue haciendo en el día de hoy. Yo estoy diciendo que tenemos que estar de acuerdo con todo la política y con todo lo que hace el Estado de Israel, de la cual muchas veces recibimos la información equivocada. Pero no podemos tener este rechazo instintivo a un pueblo del cual salió Jesús, del pueblo del cual salió María, del pueblo del cual salió los apóstoles, toda esta gente, todos estos profetas que hemos estudiado, antecesores de nosotros en la fe. También tenemos que identificar muy plenamente qué cosa es religión judía y qué cosa es Israel. Son dos cosas diferentes, aunque parece lo mismo, no. Religión judía son las personas que practican la ley del Antiguo Testamento y adoran al Dios del Antiguo Testamento que se le manifestó a Moisés. Los de religión judía son los que dicen que Jesús, que el Mesías no ha venido todavía, que vendrá. Eso está extendido por todo el mundo. Los hay nacidos judíos, los hay por conversión. Ahora está el Estado de Israel. El Estado de Israel es un Estado independiente. Inclusive el judaísmo, aunque se guían por la ley de la Torá, el judaísmo no es la religión oficial de Israel. Israel es un Estado moderno, con gente que migraron para ahí de muchas naciones después de la horrenda persecución de la Segunda Guerra Mundial. O sea, una cosa, inclusive hay israelitas que son católicos, que son cristianos, hay israelitas que son musulmanes y hay israelitas que son judíos. Así que tenemos que tener en cuenta que una cosa es la religión judía, de la cual han salido mucha gente poderosa, que más que por fe, por meterse en el comunismo o meterse en el liberalismo, han estado atacando todo lo decente y son de esta nacionalidad. También los hay cristianos, católicos y musulmanes que han hecho exactamente lo mismo. Pero esos no son israelitas, son de religión judía y muchos de ellos son totalmente ateos, no creen en Dios. Se llaman judíos por tradición, como muchos católicos se llaman católicos. Inclusive hacen los judíos, los israelitas allá en el pueblo, en la Tierra Santa, no entienden cómo actúan y cómo votan la gente de religión judía fuera de Israel. No entienden. Y no puedo poner un ejemplo porque tendría que hablar de política. Ellos no entienden. Dice, ¿cómo es posible que voten así? ¿Cómo es posible que hagan eso? Debemos tener cuidado en una cosa y la otra. De todas formas, el Señor le dio una promesa
a esta tierra. Dijo, bendeciré que te bendiga, maldeciré que te maldiga. Hermano, le digo, todo el que sea, el Señor es fiel a su promesa, aunque el pacto se haya acabado. Todo el que se ha lanzado contra la ciudad santa ha fracasado. Asirios, babilonios, edomeos, cruzados, todos los que se han lanzado, musulmanes, se han lanzado contra Jerusalén, hermano, fracasan estrepitosamente, porque tienen esta promesa de Dios, que también hoy podemos decir que le hemos heredado a la iglesia a través de nuestro padre Abraham. Por eso es que todo el que se lanza contra la iglesia tampoco prospera. Tenemos que tener todas estas cosas para poder entender el profeta Abdías, que vamos a ver brevemente, porque es un solo capítulo. Se dice así, Abdías 1. Vamos a ver de dónde Abdías, del 1 al 4. Esto dice el Señor acerca de Edom. Un mensajero hemos oído de parte del Señor. Un heraldo ha sido enviado a las naciones. Levantaos, alcémonos en guerra contra él. Te hago el más pequeño entre las naciones. Tú eres completamente despreciable. La arrogancia de tu corazón te sedujo. A ti, el que habitas en las grietas de las rocas y pone en los altos su morada, que piensas en su corazón, ¿quién va a bajar a la tierra? Aunque te remontes como el águila y pongas tu nido entre las estrellas, de ahí te voy a precipitar, dice el Señor. Poderosísimas palabras. Aunque te vayas a la última de las galaxias, el Señor, si tiene juicio contra ti, te va a precipitar. Eso no lo dudes, que va a suceder. Estamos hablando aquí, esta parte de lo que es Edom, ya la hemos visto en toda nuestra introducción, quién era el pueblo, cómo era el pueblo, cómo actuaba ese pueblo. Y verdaderamente oímos lo que dijimos, siempre dice, tú que moras sobre las peñas, porque ellos hacían las ciudades en lugares altos. Y por eso tiene estas palabras que verdaderamente a mí me han estremecido. Yo no había leído mucho profeta Abdías, pero me ha estremecido. Aunque te escondas en la última de las altas estrellas, yo te encuentro. Y de ahí te voy a tumbar. Yo creo que esto debe ser una frase de retiro espiritual para nosotros. Por eso dice la Biblia, el que se cree que está muy seguro no confíe, que se ve que se cae. Vamos a ver ahora versículos 5 al 9. Dice, cuando lleguen hasta ti ladrones o saltadores nocturnos, tan perdido estás, no robarán cuanto quieren. Cuando lleguen a ti vendimiadores, dejarán siquiera el rebusco, como han arrasado Esaú, sus tesoros ocultos han sido descubiertos. Hasta la frontera te han expulsado, te han engañado todos. Tus aliados te han dominado. Tus amigos, los que comían contigo, te tendieron una trampa por debajo. No hay ya cordura en ti. Aquel día, oráculo del Señor, no acabaré con los sabios de Edom y con la astucia de las montañas de Saúl. Tus guerreros Temán quedarán aterrados, de modo que no quedará hombre de la montaña de Saúl por la matanza. Aquí sigue esta profecía que tiene, como todos estos profetas de las últimas partes de la existencia del reino del norte y de Judá, son temas de juicio, temas de castigo, aunque después van a hablar de restauración siempre. Días deja bien claro que el juicio que va a venir sobre Edom será mucho peor que cuando una tribu cualquiera del desierto viene y te roba. Porque generalmente esas tribus que robaban del desierto, cuando venían, agarraban lo que podían y se iban. Le dice el Señor, el juicio que viene sobre Edom va a ser completo. Pero dice, todo hombre será cortado del monte de Saúl. El juicio va a ser
tremendo. Los sodomitas, lo dijimos, estaban tan orgullosos de sus grandes defensas naturales porque estaban bien altos, era dificilísimo escarpar esas montañas. Y un ejemplo tenemos más reciente, podemos ver en Herodes el Grande, cuando hizo la Masada. Herodes hizo la fortaleza de Masada y también Aqueronte y otras fortalezas, las hizo del estilo de Edom, del estilo edumeo. Tú ves Masada y está en lo alto de un risco que parece que nadie puede llegar a él. Sin embargo, los romanos la tomaron y la destruyeron. Se equivocaron los edomitas, se equivocaron los idumeos, se equivocó Herodes. Aunque subas a la última estrella, de ahí yo te encuentro y te lanzo. Los sodomitas, y como les hablamos, eran famosos por la gran sabiduría, pero el Señor traía un juicio tan grande que incluso dice que hasta los sabios de Edom van a ser destruidos. Los sodomitas estaban orgullosos de su reputación, de su sabiduría, pero hermano, el que se humilla, Dios lo eleva, el que se eleva, Dios lo aplasta. Edom va a ser aplastado por su humillación y por su falta de caridad con su hermano. Va el versículo 10 al 14 y dice así: por la violencia contra tu hermano Jacob te cubrirá la vergüenza y perecerás para siempre. El día en que te mantuviste al margen, el día en que extranjeros cautivaban sus ejércitos y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén. Tú fuiste también como uno de ellos. No debiste complacerte el día de tu hermano, el día de su desgracia. No debiste alegrarte por los hijos de Judá, el día de su ruina. No debiste ufanarte el día de su angustia. No debiste entrar por la puerta de mi pueblo. No debiste entrar en el día del infortunio. No debiste complacerte tú también por los males el día de su dolor. Ni debiste alargar la mano de sus bienes. No debiste apostarte en la circuncijada para matar a los fugitivos. No debiste entregar sus supervivientes al día de la angustia. Estos 7 no debiste, ya lo vemos. Ya lo vimos. Y aquí el Señor, que tiene buena memoria, el Señor le da, en este juicio el Señor saca a los edomitas uno por uno todas las cosas que ellos habían hecho. Fíjate con qué detalle. Uno puede pensar que Dios tiene mala memoria, hermano. Lo único que tiene, el Señor tiene muy buena memoria. Lo que lo apaga es la misericordia. Es lo que hace al Señor que pierda la memoria. Pero la misericordia viene cuando la persona tiene deseos de cambiar y de ajustarse al Señor. A estas personas Él le llevó como un buen contador moderno todas las cosas que hizo. Y por eso ya hablamos de todas estas no debemos. Vamos a ver la liberación del Monte Sión, también la parte de la restauración, es del 15 al 16. Y dice así: porque cerca este día del Señor para todas las naciones. Como tú obraste, así se hará contigo. Sobre tu cabeza revertirá tu paga. Como bebiste sobre mi nombre santo, beberán las naciones sin cesar. Beberán y apurarán y serán como si no hubiese existido. Hermano, en el día de hoy podemos comprobar que esto ha sido así. Edom y Idumea, tal parece que nunca existieron. No quedó de ellos absolutamente nada. Así que vemos que después de 2000 y tantos años, vemos cómo se cumplió esta profecía. Muchas personas no tienen tiempo de ver una profecía cumplida. Estamos viendo mucho. Dios quiere que Edom sepa que aunque la angustia y la calamidad vinieron sobre Judá, eso mismo que vino sobre Judá puede también venir sobre ellos. Y además le dice, no es que pueda venir, es que el día está cercano. Y el Señor aquí da la clave de la justicia, que como Jesús le dio en el Evangelio, como tú hiciste, se hará contigo. Dios dará justicia simple a los edomitas, ni más ni menos. No va a dar justicia de más de lo que hicieron con Judá,
no va a hacer justicia de menos de lo que hicieron con Judas. Este principio es cierto para nosotros. Como tú hiciste, se hará contigo. Cuando el Señor dijo, ama al prójimo como a ti mismo. Ahí está encerrado este concepto, aunque ustedes no lo crean. Como tú hiciste, se hará contigo. Ama a tu prójimo. Ama a tu prójimo. Siempre lo decimos, pero ¿cómo? Como a ti mismo. El patrón de cómo amar al prójimo no está en un libro, no está en un retiro, no está en una televisión, no lo encuentras en el internet. El Señor lo dice, el modelo para amar al prójimo eres tú. Ya que es donde viene. Nunca le hagas a otro nada que tú quieres que te hagan a ti. Esto es lo que el Señor dice a través de Abdías a este pueblo que desapareció y nos dice a nosotros, tú eres la medida de lo que tú quieres para tu hermano. Como hiciste, se hará contigo. Si a ti no te gusta esto, no se lo hagas a tu hermano. Si a ti no te gusta lo otro, no se lo hagas a tu hermano, aunque él te lo haya hecho a ti. Eso queda en las manos del Señor. Ahora viene una cosa muy curiosa, tienes que amar al prójimo como a ti mismo. Ahora viene la pregunta, ¿cómo te amas tú? Porque si tú no te amas tú, ¿cómo vas a amar al prójimo si tú eres la medida del amor para con otro? Por eso hoy en día, en este corto profeta, pero profundo, y también te llamo a pensar cómo te amas tú. Y esto no es egocentrismo, es que si tenemos que amar a todos, tenemos que empezar con nosotros. Y para empezar a amarnos, tenemos primero que aceptar cómo somos. Tú tienes que aceptar cómo tú eres. Oye bien, no como te has hecho, sino como tú eres, tu verdadero yo. Tienes que aceptarte. Y como tú te aceptes como tú eres, entonces tú vas a empezar a trabajar en ti para quitar lo que te sobra de tu imagen y semejanza con Dios. Por eso cuando tú vas a un retiro a tu lugar, hay un retiro que me acuerdo que daba un espejo para que te mirara. Y decía, ese es el primero que tú tienes que convertir. Tú tienes que empezar por ti mismo. Es toda una gran y profunda mensaje que nos da este capítulo tan corto de Edom. Y ahora dice, terminando, versículo 17, pero en el monte Sión quedará un resto de salvados y será santo. Y la casa de Jacob heredará sus posesiones. Y la casa de Jacob será fuego. Y la casa de José será llama. Pero la casa de Saúl será paja, a la que venderán fuego y será devorada. Y no quedará resto de la casa de Saúl. Porque así ha hablado el Señor. Ahora viene una restauración escatológica, no ecológica, escatológica de los finales del reino de Dios. Dice, ellos poseerán el Negev, el gran desierto de Israel, poseerán el Negev, la montaña de Saúl y la Cefelá de los filisteos, y poseerán la región de Efraín y la región de Samaria, y Benjamín poseerá Galat. Los hijos de Israel de la primera deportación poseerán el país de los cananeos hasta Sareptas, y los deportados de Jerusalén, que están en Sefarat, provendrán a las ciudades del Negev. Subirán victoriosos al monte Sión para juzgar las montañas de Saúl. Entonces el reino será para el Señor. Amén. Siempre hablamos, los profetas terminan con restauración. Si no hay restauración, es un falso profeta, porque el Señor cuando destruye es para construir. Y aquí, cuando el Señor habla de todo lo que va a suceder en la restauración, que dice de dónde van a ir los pueblos hacia Israel, mienta a Sefarat. ¿Qué es Sefarat? Sefarat es España. En Israel, los antiguos judíos llamaban a España Sefarat, y fue donde Pablo quería ir. Por eso los judíos españoles hasta el día de hoy se llaman sefarditas, porque provienen de Sefarat. O sea que Sefarat era para los judíos la última parte del mundo. Por eso cuando decía que Pablo se quería ir al fin del mundo, predicar era precisamente a España. Para ellos, ahí
era el fin del mundo. De hecho, está que el cabo de Galicia, que es el que entra más al mar de toda la península española, se llama Finisterre, el fin de la tierra, porque pensaban que de ahí para allá no había absolutamente más nada. Mira qué interesante que hasta España aparece mencionada en este pequeño pero importante profeta. Que el Señor los guarde y los mantenga sobre la roca. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.